Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra charla quincenal del Grupo de Interés de Medicina de Urgencias. Me alegra mucho pues que estemos acá presentes. Qué pena haberles movido de nuestra reunión habitual que son los martes, sino que la doctora que presenta el día de hoy tenía pues turno, entonces por eso le facilitamos como que sea hoy viernes a esta hora. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que sigue como la línea de lo que hemos tratado alrededor de todo este semestre para ir cerrando como este ciclo, que es el tema de las 5T en el RCP, cómo lo debemos de abordar. Para eso el día de hoy contamos con el gusto de tener a la doctora Isabela Giraldo, que es egresada de la Fundación Universitaria San Martín y nos va a dar como la charla del día de hoy. Sin más, le damos la bienvenida a Isabela y le cedemos la palabra. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Hola Isabela. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, nada, como ya me presentaron, soy Isabela, soy egresada de la universidad hace nada literalmente, pero bueno, la verdad me enorgullece mucho seguir siendo parte del grupo y bueno, sin más preámbulos, vamos pues como con el tema que nos corresponde esta noche, que es el abordaje de las 5 Ts, que son las otras 5 causas reversibles en el paciente pues, que se encuentra en contexto de paro cardiorrespiratorio. Eso es como vamos a abordar la charla. Y bueno, siento que este tema es muy importante y me parece como que muy bien que se haya dividido, ¿cierto? Porque si bien uno puede dar una sola charla de RCP, bueno, de los cambios, de la nueva guía, pero una veces pasa como por obvio este tipo de temas y no profundiza en ellos. Y siento que es demasiado importante porque sabemos que el paciente en contexto de una reanimación cardiopulmonar, pues va a tener una letalidad muy alta y que si bien en casos pues va a ser esa mortalidad desencadenada y no podremos evitar nada para que eso no pase, pues en otros casos sí. Entonces siento que por eso es muy importante tener esto como en nuestras cabezas y siempre intentar que en ese momento lo recordemos porque a veces en medio de todo el caos uno se le olvida todas esas cosas. Pero bueno, algo como muy importante pues en cuanto a epidemiología, para hablar pues de las 5 T's, que es como el tema que nos corresponde esta noche, es muy importante que sepamos que en cuanto a nuestra población, a nuestro contexto pues en Colombia, la causa que más tenemos de nuestros pacientes reversible cuando nos referimos a las T's es el infarto agudo de miocardio. Es más o menos del 50 al 70% de nuestros pacientes y tenemos que tener y recordar, perdón, que en Colombia la alta carga de enfermedad cardiovascular, pues eso va a hacer que sea mucho más frecuente este desencadenante en nuestros pacientes. En cuanto al tromboembolismo pulmonar, va a representar entre el 2 al 10% de los paros cardíacos y va a ser más frecuente en pacientes que están hospitalizados, en pacientes que están en una estancia de cuidados intensivos o ya pacientes pues, que tengan estados protrombóticos. Igual ahorita vamos a profundizar más en eso. Cuanto al taponamiento cardíaco, al neumotórax y a los tóxicos, pues como tal, si bien se pueden presentar también, no tienen como una incidencia pues tan alta y en casos también se subdiagnostican, entonces también a veces no se tratan de manera oportuna. Listo, entonces para iniciar vamos a empezar con el taponamiento cardíaco. Es sencillo, ocurre simplemente cuando el saco pericárdico se va a llenar de manera excesiva con un líquido, sea sangre, sea pus, cualquier líquido que haya en esa cavidad, nos va a comprimir el corazón y nos va a desencadenar una serie de síntomas de nuestros pacientes. En cuanto a su etiología, pueden ser diversas. Realmente se puede dar desde traumas, como un trauma penetrante, pues por ejemplo, una herida, por un objeto cortocontundente, punzante, sea iatrogénica porque hay una perforación por una inserción de catéter, infecciosas, ay, esperen, hice un daño acá, ya, perdón, infecciosas también, sobre todo pericarditis viral, que es como la más frecuente, también puede ser desencadenada por enfermedades autoinmunes o incluso neoplasias. Obviamente en este caso, pues nos corresponde más hablar como del trauma y en el contexto pues del paciente en reanimación.
Entonces, ¿cómo vamos a identificar estos pacientes y cómo vamos a hacer el diagnóstico? La famosa tríada de Beck, que ocurre una hipotensión porque hay esa disminución en el volumen de la eyección, lo que va a hacer que haya ruidos velados porque va a haber un aislamiento acústico por el líquido que tenemos en esa región pericárdica, y va a haber una distensión yugular porque el retorno venoso va a estar disminuido también. Y hay otros signos que también pueden ser muy importantes y debemos como tenerlos presentes, y es que podemos tener un pulso paradójico, hay una caída de más de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial y el signo de Kussmaul. En cuanto a su diagnóstico, pues realmente podemos tener, digamos, diversas herramientas: la ecocardiografía, la radiografía de tórax, el electrocardiograma y ya pues hemodinámica invasiva. Sin embargo, últimamente que hemos avanzado como en todo esto del POCUS, de que ya no únicamente es para los especialistas, sino que ya muchos médicos generales se están acercando a él y lo están poniendo pues como en práctica en el contexto de urgencia sobre todo, pues es una herramienta muy fácil, bueno, fácil, pero es muy práctica y nos ayuda y nos acerca mucho a tener un diagnóstico más oportuno en estos casos. En este contexto del taponamiento cardíaco vamos a evidenciar que hay un derrame pericárdico, se va a ver el colapso del ventrículo o la aurícula derecha en diástole, podemos ver variación respiratoria normal de flujo mitral y tricuspidio, y vamos a ver una dilatación de la vena cava inferior con ausencia de colapso. No voy a ahondar en esto, realmente son como algunos signos que se verían en la ecografía, cómo se verían pues y sus ejemplos, igual ahí van a quedar como pues en las diapositivas para si en algún momento quieren como profundizar en eso, tenerlo como presente, ahí van a estar. Listo, una vez ya identificamos pues este cuadro clínico, tenemos que proceder al tratamiento, y lo que está como más recomendado pues o según la disponibilidad, porque obviamente eso va a depender mucho en el nivel en el que estemos, es la pericardiocentesis guiada por ecocardiograma. Entonces, ¿qué es eso? Simplemente es que mediante el ecógrafo nosotros vamos a drenar el líquido que se va a acumular ahí, y eso nos va a reducir esa presión pericárdica. Y pueden ser de varias posiciones anatómicas, el subsifoideo, que es el más usado, el parasternal o el apical. Y ya el drenaje quirúrgico, que es cuando ya definitivamente no fue posible drenarlo pues guiado por ecografía, o porque definitivamente el líquido está tan abundante que realmente no permite una valoración adecuada ni un procedimiento adecuado. Sin embargo, pues si bien sabemos, la mayoría de nuestras instituciones no cuentan pues como con el personal entrenado para hacerlo, o con la cercanía pues en la red hospitalaria, entonces tenemos que estabilizar al paciente. Obviamente sabemos que si el paciente en ese momento está en paro, pues se continúa todo el algoritmo de reanimación. Sin embargo, podemos tener otras medidas que nos pueden ayudar a estabilizar este paciente, que sería crystal loads, porque eso nos va a aumentar la precarga y a mantener el gasto cardíaco, el vasopresor en caso de que ya haga una hipotensión persistente, idealmente la norepi, manejo ventilatorio, muy importante evitar ventilación mecánica con presión positiva, porque eso nos va a disminuir el retorno y eso va a empeorar el cuadro clínico. Posicionar al paciente e intentar evitar diuréticos, vasodilatadores o sedación profunda innecesaria, porque también nos puede llevar como a un desenlace fatal en el cuadro de este paciente. Listo, ya para pasar a neumotoras de atención, es esa presencia de aire en el espacio pleural, lo que va a producir un aumento de la presión transmural y consecuentemente pues va a llevar a que haya un colapso pulmonar. En cuanto a su etiología, también puede ser diversas causas: traumática como un trauma torácico penetrante, espontánea como una ruptura de bulas subpleurales, que ya sería una primaria, o secundaria como una enfermedad pulmonar, y iatrogénicas también hemos visto muchas, como pacientes con ventilación mecánica por presión positiva, o ya que tengan procedimientos, toracocentesis, biopsias, catéter venoso central, incluso en pacientes pues en que estemos haciéndole la reanimación cardiopulmonar, que se sospeche otra causa, también podríamos llevar a inducir un neumotórax a tensión. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, realmente vamos a estar pues casi que en un contexto de donde tenemos que ser muy buenos semiólogos,
porque también lo mismo, hay momentos y hay situaciones y hay centros de atención en los que tenemos las imágenes a disponibilidad o muy limitadas. Entonces, por ejemplo, tenemos que ser muy juiciosos con la clínica de estos pacientes y pues si se sospecha, cómo actuar acorde a esa sospecha. Entonces, si tenemos a nuestro paciente con una respiración espontánea, posiblemente vaya a tener un dolor torácico previo al paro si ya está en él, y va a ser mucho de características pleuríticas. Suele ser ipsilateral, agudo, se desencadena también con disnea y taquipnea, suele haber taquicardia, hipoxemia, hipotensión y cianosis, y pues en el 9.3 de los casos va a progresar a paro. Y en pacientes que ya los tengamos con ventilación mecánica, sea porque ya los intubamos y lo vamos a proceder al traslado, o estamos en una cuidado de unidades intensivos, o cualquiera de estos mecanismos, en estos casos los pacientes van a tener más hipoxemia que en un paciente con una respiración espontánea, hasta 91.8% de los casos. Incluso va a ser también mucho más frecuente en estos pacientes que entren en paro, 17.7 veces más, que los pacientes que tienen respiración espontánea. Y también pueden tener hipotensión y deterioro pues, rápido. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de estos pacientes? Como les dije, pues idealmente basarnos en la clínica. Vamos a ver que va a haber una desviación de la tráquea hacia el lado sano. Va a haber una distensión de las venas del cuello. Vamos a tener ese hemitórax aumentado de tamaño. Posiblemente vamos a ver el paciente con una cianosis central, sobre todo si ya lleva pues un momentico pues del cuadro. Va a tener una dificultad respiratoria, taquicardia, y va a tener una disminución de la expansión torácica en el lado afectado, que eso nos puede ayudar a diferenciarlo de un neumotórax simple, por ejemplo, que en teoría no debería tener la desviación de la tráquea. Bueno, en cuanto al diagnóstico, como les dije ahorita, yo creo que es muy importante que cada vez nos acerquemos más y nos metamos más en el mundo de la ecografía y de la ecografía de la cama del paciente, por lo mismo, porque eso nos va a permitir hacer diagnósticos en estos casos de manera mucho más precisa y nos va a ayudar a actuar mejor a favor de nuestros pacientes. Entonces, en este caso, podríamos hacer una ecografía pulmonar y vamos a ver una ausencia del sliding pleural, vamos a ver el signo de la estratosfera o de códigos de barra en modo M, que es este que vemos acá, y vamos a ver el punto pulmonar, que es como muy patognomónico de la patología. También podemos usar una radiografía, sin embargo, no vamos a retrasar el tratamiento si ya la sospecha y la clínica pues está instaurada. Vamos a ver un colapso pulmonar y va a haber un desplazamiento, va a haber un desplazamiento del mediastínico y un aplaneamiento diafragmático. Incluso en la tomografía también, que en teoría es el estándar de oro para el diagnóstico, pero pues realmente por disponibilidad y por tiempo, pues no es que sea tan simple, ¿cierto? Y la manometría pleural, pues que nos va a ayudar a mirar las presiones, pero no es ni siquiera tan preciso, porque si bien puede que estén las presiones aumentadas en estos pacientes, el hecho de que no las tenga aumentadas no nos va a descartar el diagnóstico, entonces pues realmente no es tan útil en estos casos y pues tampoco está tan disponible. Hay que tener muy presente pues que obviamente un neumotórax de atención tiene muchos diferenciales, pero yo creería que entre los que más se parecen por clínica es el neumotórax masivo. Entonces, para saberlos diferenciar, pues sabemos que en ambos los movimientos del tórax van a estar disminuidos, los sonidos respiratorios van a estar disminuidos, ausentes en ambos, pero en cuanto a la percusión, en el neumotórax de atención va a estar hiperresonante, a diferencia del neumotórax masivo que va a estar pues con matidez. Las venas yugulares van a estar distendidas y la posición traqueal va a estar desviada, que eso yo creo que es como lo que más nos va a orientar a este cuadro. Listo, en cuanto al tratamiento, realmente es una descompresión inmediata y se puede hacer una descompresión con aguja, descompresión y después
pasar al tubo. Se recomienda que idealmente, pues en el orden debería ser primero la descompresión con aguja y después pasaríamos a la inserción pues, del tubo a tórax o sonda tórax, ¿cierto? Entonces antes había como un mecanismo pues tradicional que era insertarlo como en el segundo espacio intercostal con la línea medio clavicular, pero ya tenemos una nueva recomendación y es el quinto espacio intercostal con la línea axilar anterior. Igual acá tengo otra fotico, sí. Entonces tenemos el sexto y quinto espacio intercostal, línea anterior media, que idealmente antes, pues si no hay cirugía en ese momento, si el cirujano está ocupado, por alguna razón, pues nos toca pasarlo a nosotros, sí es muy bueno delimitar las posiciones, pues para evitar, ¿cierto?, errores y complicaciones, porque se ha demostrado, no anoté pues esa cifra, no recuerdo muy bien, pero es un porcentaje muy bajo de éxito cuando es por médico general. Entonces sí es muy importante como tener una buena técnica pues para evitar complicaciones y favorecer el tratamiento oportuno del paciente, porque al fin y al cabo eso es lo que nos va a ayudar a que no vuelva a entrar en paro si ya salió o a evitar pues obviamente otras complicaciones después. Posterior a la inserción de la aguja y la descompresión con aguja, pues lo ideal sería pasar el tubo a tórax, que es igual en el cuarto a quinto espacio intercostal, con la línea axilar anterior o media. Normalmente se usan tubos de pequeño calibre, pero eso va a depender obviamente pues de las características y la estabilidad del paciente. Y la succión a baja presión para reducir pues como la estancia hospitalaria. Listo. Ya en cuanto a la trombosis coronaria, es un tema muy amplio, la verdad. La idea es como pasar como por encimita, pues no voy a ahondar como en diagnósticos electrocardiográficos ni nada de eso, pero sí tenemos que tener en cuenta, pues que, como ya sabemos, es esa formación de ese trombo intraluminal en una arteria coronaria y eso nos va a producir una reducción súbita del flujo sanguíneo, ¿cierto? Esto sabemos que ya engloba todo el espectro de los síndromes coronarios agudos, que es un tema que sencillamente se podría abordar pues, en una sola charla. Esto es muy importante en el contexto de la reanimación cardiopulmonar, va a constituir, como lo hablamos al principio, la causa más frecuente de paro cardíaco extrahospitalario e incluso intrahospitalario. Ya se han hecho, pues, como en estudios de autopsias, que ha demostrado un trombo coronario en hasta el 74% de los pacientes fallecidos por una isquemia cardíaca súbita. Entonces, eso nos lleva a pensar en que realmente es muy importante identificarlo, reconocerlo y tratarlo. En cuanto a etiología, puede ser múltiples también, traje como las tres más importantes, pues las dos y otras causas. Tenemos una ruptura de la placa aterosclerótica, que eso en sí como va a estar llena de lípidos y es una cápsula fibrosa que se va a romper y eso va a exponer todo ese núcleo necrótico y pues eso va a hacer que sea ese trombo pues y circule. ¿Cierto? En cuanto a la oración de la placa, es esa formación del trombo sobre la placa fibrointimal, pero no va a haber esa exposición del núcleo necrótico y es más frecuente en mujeres jóvenes. Otras causas tenemos el espasmo coronario, una disección coronaria espontánea, una embolia coronaria, el infarto agudo del miocardio, con arterias pues no obstructivas y bueno, otros más. ¿Qué factores precipitantes vamos a encontrar? Realmente sabemos que el paro cardíaco por sí mismo ya va a activar la coagulación sistémica, entonces eso va a agravar la trombosis coronaria y hasta en el 96% de los pacientes con un ritmo desfibrilable y una elevación del ST o del RCP, pues van a presentar enfermedad coronaria grave. Y el 85% de los pacientes con fibrilación ventricular refractaria tienen una enfermedad coronaria significativa. El cuadro clínico, pues realmente es algo que pienso que ya casi todos podemos como identificar, pero digamos que en este caso, normalmente si vemos un paciente con un paro cardíaco súbito, que tenga un ritmo desfibrilable, sea fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, como ritmo inicial del paro, nos puede orientar más a este cuadro. Obviamente, sumado a todo esto, los antecedentes del paciente, la edad, si tiene factores de riesgo, o no más con el hecho de que sea algo tan súbito, nos puede orientar como hacia este cuadro. Que tenga un dolor torácico previo al colapso,
una inestabilidad hemodinámica, sea un shock cardiogénico, arritmias ventriculares recurrentes, incluso pueden presentar coma postparo, que es la mayoría de los pacientes una vez tengan el retorno de la circulación espontánea, pueden permanecer en un estado de coma y eso pues dificulta como la evaluación convencional, porque si bien ya recuperó, pues no podemos hacer como todo de manera tan rápida hasta que él no tenga una recuperación neurológica. En cuanto al diagnóstico, pues realmente es la sospecha clínica y como hablamos sumado desde los antecedentes y todo el cuadro del paciente, y lo ideal sería hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones por lo menos post retorno de la circulación espontánea. Sabemos que es una herramienta fácil de usar, es sencilla, es rápida, es económica y en todos los servicios podemos contar con ella, pero también sabemos que tienen limitaciones significativas en el contexto posparo, sobre todo por el tiempo, ¿cierto? Porque se ha demostrado pues como que realizarlo dentro de los primeros 8 minuticos no tiene mucha tasa de falsos positivos, mientras que si se realiza a los 33 minutos, por ejemplo, puede tener menor tasa de falsos positivos, pero eso también limita pues hacer el diagnóstico y hacer el tratamiento oportuno. Sabemos que la ausencia del ST no nos va a descartar una oclusión coronaria y la elevación del ST tiene un valor predictor positivo del 85% y un valor predictor negativo del 65% para una lesión coronaria aguda. En cuanto al tratamiento, el manejo de la trombosis coronaria en el contexto pues, del paciente con un paro cardiorrespiratorio se va a estructurar en varias estrategias y más pues como con los cambios que hubo ahora en las guías de la AJA y de la ACC, que traen como unas nuevas pues, indicaciones, o lo orienta de manera más fácil, más que sean nuevas, pues porque ya las conocíamos. Entonces, en cuanto a la intervención coronaria percutánea o la PSI, se pueden dividir en varios grupos según el escenario en el que nos encontramos con nuestro paciente. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un paciente con una elevación del ST, lo ideal sería una angiografía coronaria de emergencia y una PSI, que la clase de evidencia es clase 1. Y más del 80% de estos pacientes pues, van a tener un vaso ocluido agudamente. Si el paciente no tiene elevación del ST, pero está con inestabilidad hemodinámica o eléctrica, lo ideal sería hacer una angiografía coronaria de emergencia, evidencia clase 2A. Si no tiene elevación del ST ni está inestable, pero está en estado comatoso, lo ideal sería una angiografía coronaria, pero eso debe diferirse o puede diferirse de forma segura hasta el despertar neurológico del paciente, que era lo que hablábamos ahorita, que eso dificulta un poquito la toma de decisión inmediata pues para reanimación. Y una enfermedad multivaso, si bien la PSI solo de la lesión culpable con revascularización diferida selectiva es superior a la PSI del multivaso inmediata, pues realmente no tiene como mayor potencia, pues por decirlo así, sobre hacer, no únicamente sobre la lesión culpable, sino en general. Listo, en cuanto a la fibrinolisis durante la reanimación, pues hubo un ensayo que se llama Troika, no sé si lo pronuncie bien, ahí me disculpan, que se aleatorizaron 1.050 pacientes con un paro cardíaco extrahospitalario y se les puso tenecteplasa y a otros se les puso el placebo durante la reanimación. Y eso pues realmente no demostró beneficios como en supervivencia 30 días en la población general. Sin embargo, la fibrinolisis durante la reanimación puede considerarse cuando la embolia pulmonar es la causa sospechada del paro, pero realmente no existe como una recomendación a favor para paro de causa coronaria según las guías pues, actuales. Si la PSI no puede realizarse dentro de los 120 minutos en un paciente con una elevación del ST, pues realmente lo ideal sería hacer una terapia fibrinolítica, debe administrarse y ya posterior a eso hacer el traslado a la angiografía por lo menos en las primeras 6 a 24 horas. En cuanto a la terapia antitrombótica posparo, pues esto sí lo que sabemos, la doble antiagregación plaquetaria, aspirina y el inhibidor de P2Y12 durante al menos 12 meses.
¿cierto? La anticoagulación parenteral temporal con heparina no fraccionada o enoxaparina en la fase aguda y la administración del antiagregante durante la reanimación activa. Esto pues se ha demostrado señales de beneficios en estudios retrospectivos, pero pequeños, pero pues digamos que no se ha dicho que no que hacerlo durante o después tenga alguna significancia. Entonces si se identificó durante la reanimación que esta era la causa, no hay pues como problema de iniciarle el antiagregante. Y este es como un resumencito del escenario en que nos encontremos con el paciente, cuál sería el tratamiento recomendado y cuál sería la clase pues según la evidencia. Listo, pero ya hablamos de eso, entonces ahí se las dejo por si les sirve como de resumen. Listo, en cuanto al tromboembolismo pulmonar, tenemos que es una obstrucción de las arterias pulmonares por trombos que típicamente se van a originar en el sistema venoso profundo. Estas son una clasificación que nos aporta la guía que salió este año, que nos divide el paciente o lo clasifica según el riesgo que vaya a tener nuestro paciente. Entonces va de la A a la D a la E, siendo A menor riesgo y pues a medida que va progresando, mayor riesgo. Entonces, por ejemplo, la A tenemos que es un paciente con subclínica que es un hallazgo incidental y está asintomática. El paciente de la B es un paciente que va a estar sintomático, va a tener un puntaje de gravedad entre menor a 85 y menor de 4. La C va a estar sintomática, pero va a estar más elevada. La D es un paciente con una insuficiencia cardiopulmonar incipiente y la E es una insuficiencia cardiopulmonar franca. Si el paciente cumple el criterio modificador respiratorio, se le agregaría la categoría R, que es este que vemos acá, que se le puede añadir tanto a la C, a la D o a la E, ¿cierto? Sean pacientes con una saturación menor del 90%, una frecuencia respiratoria mayor del 30%, que requiera oxígeno suplementario, que use cánula nasal a más de 6 litros o que tenga una falla respiratoria hipoxémica. Esto es importante porque ellos nos dan pues como el tratamiento según la clasificación en la que se encuentre nuestro paciente. Pero previo a eso pues tenemos que reconocer cuáles pueden ser nuestros factores predisponentes. Tenemos de riesgo fuerte, moderado y leve. Entre los de riesgo fuerte tenemos pacientes con fractura de extremidad inferior, pacientes que tengan una hospitalización por una insuficiencia o una fibrilación o aleteo auricular en los últimos 3 meses, que tengan un reemplazo de cadera o de rodilla, un traumatismo importante, un infarto de miocardio en los últimos 3 meses y que hayan tenido una lesión de médula espinal. En cuanto a los riesgos moderados, pacientes con cáncer, que sean usuarios de anticonceptivos orales, sobre todo los que tienen combinaciones con estrógenos, pacientes pues, gestantes por perifertilización in vitro, que sean usuarios de vías venosas centrales de quimioterapia o hayan recibido transfusión de sangre, y que sean pacientes pues, con enfermedades autoinmunes, incluso en ocasiones infecciones. Y el riesgo leve es pacientes en reposo en cama de más de 3 días, una inmovilidad por estar sentados, sobre todo en viajes prolongados, por ejemplo, que tengan un aumento de la edad y la obesidad, y pacientes con diabetes e hipertensión. ¿Cómo va a ser la clínica de estos pacientes? Realmente puede tener muchos síntomas, sin embargo, los que son más específicos son la disnea y el dolor pleurítico. Incluso esa disnea no necesariamente tiene que estar acompañada de una desaturación, porque hasta el 40% de los pacientes pueden saturar normal. Sin embargo, también pueden tener tos, ortopnea, dolor o edema en la pantorrilla o muslo, sibilancias, hemoptisis, arritmias, síncopes o inestabilidad hemodinámica. Y estos pacientes que presenten taquipnea, signos de trombosis venosa profunda, taquicardia o crépitos, van a tener un desenlace un desenlace más grave, o puede llevar a complicaciones mucho más rápido y se inestabilizan mucho más rápido también. En cuanto al diagnóstico, realmente la guía nos propone pues, escalas que ya conocíamos, pero es como utilizar las herramientas para definir qué tan alta o qué tan baja es la probabilidad de que nuestro paciente tenga TEP. Tampoco voy a, pues, a ahondar mucho como en ellas, pero tenemos la escala de Wells, los criterios de PERC y la escala de Ginebra
corregida, y ya según los valores que nos den ambos, pues que nos den todas las escalas, perdón, podemos determinar si es un TEP probable, poco probable, si hay una probabilidad baja, intermedia o alta, y ya con eso pues tomar conductas. En cuanto al dímero D, realmente es muy importante, ¿cierto? Sin embargo, también debemos reconocer que tiene sus limitaciones. El dímero D no únicamente se va a elevar en pacientes con pues, con un tromboembolismo pulmonar, sino que tiene muchas otras causas que pueden elevar el dímero D. Entonces, siempre ser como, pues como muy consecuentes con el resultado del examen, asociarlo a la clínica y a otros hallazgos, ¿cierto? Se recomienda un dímero D ajustado para la edad, sobre pues, en pacientes mayores de 50 años, y realizar el algoritmo YEARS, que es el que nos va a permitir como reconocer o saber cuál va a ser nuestra siguiente conducta. Entonces, según el resultado del dímero, según los síntomas, si tiene o no síntomas de trombosis venosa profunda, si ha tenido o no hemoptisis y se tiene, el diagnóstico más probable para este paciente es una embolia pulmonar. Según las variables y según los resultados del dímero, ya podemos definir si definitivamente no se trata de una embolia pulmonar, si debemos realizar un angiotac, si es una embolia pulmonar excluida o si definitivamente la imagen es como el siguiente paso a seguir. Entonces, en cuanto a eso, la imagen de elección en estos pacientes va a ser una angiotomografía, es la imagen estándar, tiene una sensibilidad del 94%, nos permite identificar incluso diagnósticos alternativos o diferenciales, y siempre se debe reportar la disfunción del ventrículo derecho en caso de que se confirme pues, el tromboembolismo pulmonar agudo. Obviamente, pues esto va a depender con lo que contemos en el servicio, pero idealmente si ya tenemos un paciente con el diagnóstico, debemos ver qué tan funcional está ese ventrículo derecho. Y por eso es importante la ecocardiografía, pero una vez tengamos el diagnóstico confirmado, no va a ser útil previo a realizar el angiotac, no va a ser útil para hacer el diagnóstico inicial, porque realmente pues no nos va a brindar mucha información, porque puede haber una disfunción del ventrículo derecho que sea que no tenga pues que ver en este caso con el paciente que tenga el tromboembolismo pulmonar. Es decir, si vemos una disfunción del ventrículo derecho, eso no nos va a aportar hacia el diagnóstico inicial, pero sí sobre los desencadenantes o las complicaciones que pueda tener nuestro paciente posterior a que hayamos hecho el diagnóstico. Bueno, también podemos enviar unas radiografías. Obviamente eso todo va a depender de con lo que contemos en el servicio. Un angiotac no está disponible en todos los niveles de atención, pero obviamente una radiografía, pues tenemos que mirar que tenga como que cumpla con los criterios, que tenga ciertos signos que nos puedan indicar, orientar más a este cuadro. Entre esos podemos ver, por ejemplo, una joroba de Hampton, que no sé si se logra ver muy bien. Es esta que vemos acá, el signo de pala, que es esta que vemos acá. Bueno, no se logra ver muy, bueno, ahí sí. O el signo de Westermarck. Son realmente como los que más se han pues como los que más se ven en la literatura. Sin embargo, obviamente todo esto tiene que estar asociado a la clínica de nuestro paciente y a los factores predisponentes que ya conocimos. En cuanto al tratamiento, como les decía ahorita, pues la guía lo diferenció según la severidad del paciente y según pues, la estratificación que le hayamos hecho de manera inicial. Entonces, como primer paso tenemos la anticoagulación, siempre van a estar recomendados los DOACs, que es incluso se recomiendan sobre los antagonistas de vitamina K, porque van a prevenir que hayan cuadros recurrentes y van a reducir el sangrado mayor. Y ya pues según la disponibilidad, sea que haya rivaroxaban, apixaban, endoxaban o dabigatran. Y heparina de bajo peso molecular recomendado sobre heparina no fraccionada en pacientes que requieran una anticoagulación parenteral inicial. Fase de tratamiento pues realmente va a depender, pero una fase inicial es de 3 a 6 meses y ya el plan extendido es mayor a 6 meses, que se recomiendan pacientes que desean con su primer cuadro de tromboembolismo pulmonar y que no tengan un factor de riesgo reversible mayor.
Listo, en cuanto a las terapias avanzadas, tenemos 4, una trombolisis sistémica, trombolisis dirigida por catéter, trombectomía mecánica y una embolectomía quirúrgica. ¿Cuál va a ser para cuál? Va a depender de la categoría, por eso es importante estratificar a nuestro paciente de manera inicial para saber de qué terapia puede beneficiarse más. Si tenemos un paciente con una categoría E1, recordemos que es el paciente que tiene ya una falla cardiopulmonar franca, que es un paciente de muy alto riesgo, que puede incluso estar presentando un shock cardiogénico o un paro cardiorrespiratorio, es un paciente que se va a beneficiar de terapias avanzadas razonables. Aún así, la evidencia es clase 2A. En categoría de 1 y de 2 se pueden considerar las terapias avanzadas, y en categoría C realmente no se recomienda la trombolisis rutinaria, por ejemplo, porque los pacientes deben anticoagularse, recibir medidas de soporte y monitorizarse estrechamente, y ya si se deterioran, se podría llegar a considerar una terapia intensiva pues avanzada. Entonces, en cuanto a la trombolisis sistémica, está recomendado para un paciente con un tromboembolismo pulmonar de alto riesgo, que el riesgo tiene un riesgo del 10% de complicaciones hemorrágicas y el 8% no van a responder de manera oportuna. En cuanto a la trombolisis dirigida por catéter, se administra del 10 al 20% de esa dosis de trombolisis directamente en el trombo, potencialmente reduce el riesgo de efectos hemorrágicos, pues, mediante esta administración, y puede usarse como tratamiento primario o de rescate tras la falla del método anterior. Es decir, si le realizamos la trombolisis sistémica y no respondió, podemos pasar a trombolisis dirigida por catéter. En cuanto a la trombectomía mecánica, va a remover mecánicamente el trombo sin necesidad de trombolizar y va a ser útil en pacientes que tengan contraindicación para usar la trombolisis. Y en cuanto a la embolectomía quirúrgica, pues realmente es un tratamiento de reperfusión alternativo, pero pues, no está realmente muy disponible en nuestro medio. Y esto sí me parece como importante, que si ya tenemos el paciente, pues si el paciente ya está en un paro cardiorrespiratorio y nuestra sospecha clínica es un tromboembolismo pulmonar, o cómo nos acercamos a esa sospecha clínica, pues si bien estos pacientes van a presentar el ritmo inicial, en su mayoría va a ser una actividad eléctrica de impulso, va a tener ese antecedente de trombosis previa o inmovilización o de esos factores predisponentes que ya vimos al principio, y va a tener una disnea súbita previa. Siempre, independientemente de las causas de estos pacientes, el algoritmo de RCP va a ser el mismo, obviamente sumado pues a cada tratamiento que se le vaya a administrar según la sospecha que tengamos. Y si la sospecha pues es alta, ya hay una confirmación, incluso se podría administrar una trombolisis sistémica durante la reanimación, y conocer que estos pacientes van a requerir de una reanimación prolongada, incluso hasta 90 minutos si se tromboliza. Entonces eso nos lleva a un escenario mucho más amplio, que ya estamos tratando la causa, pero que igual es un tiempo muy considerado de la reanimación cardiopulmonar. Y ya por último, pero menos importante, tóxicos. El paro cardiorrespiratorio secundario, intoxicación por sustancias exógenas, sean medicamentos, drogas, químicos o venenos, que eso nos va a llevar a que el paciente tenga una depresión respiratoria, una arritmia maligna, un colapso hemodinámico o alteraciones incluso metabólicas letales. En cuanto a la etiología, esto realmente es muy complejo, porque sobre todo en nuestro medio, que se manejan pues tantas sustancias, tanto ilícitas como en el mundo pues también agrícola. Entonces realmente uno intenta como abarcar de pronto las más conocidas o las que son más fáciles de identificar. Entonces tenemos, por ejemplo, depresores del sistema nervioso central, que como su palabra lo dice, nos va a llevar a una depresión respiratoria y posteriormente a una hipoxia. Y en los más conocidos tenemos los opioides, las benzodiazepinas y el alcohol. Cardiotóxicos como los antidepresivos tricíclicos, los antiarrítmicos o bloqueadores de canales de calcio, que nos van a hacer un ensanchamiento del QRS y arritmias ventriculares. Beta bloqueadores y calcio antagonistas, que nos van a llevar a una bradicardia severa, incluso nos pueden desencadenar un shock cardiogénico. Ya tóxicos pues metabólicos como el monóxido de carbono y el cianuro, y ya organofosforados
o muchos otros. Realmente esto podría tener una lista mucho más larga de todas las posibles causas que podríamos evidenciar en estos pacientes. Cuadro clínico previo al paro, si lo percibimos o si viene con familia o si viene con alguien más, por eso también es muy importante un buen interrogatorio, preguntar si hubo alteración del estado mental, si tenía síntomas pues, de depresión respiratoria o nosotros vimos la clínica pues ya intrahospitalaria, si presentó convulsiones, si presentó dolor torácico, vómito, cómo estaban las pupilas, bueno. Y ya durante el paro, los ritmos más frecuentes en esos pacientes va a depender pues posiblemente según el tóxico, pero también puede ser una actividad eléctrica sin pulso, una sistolia o una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular. En cuanto al diagnóstico, como les dije, realmente es difícil. Ahí uno se tiene que apoyar mucho del interrogatorio si tiene una historia de abuso de sustancias, si fue un intento de autolisis, cómo fue la cena, qué pasó, porque eso nos va de pronto a orientar mucho más y obviamente los hallazgos físicos y siempre monitorizar al paciente. En esto sí es muy importante y es que si de entrada ya se sabe que hubo una exposición a un agente químico, por ejemplo, sobre todo el cianuro o todos estos que pueden todavía estar impregnados pues en la vestimenta del paciente, siempre garantizar primero nuestra protección, ¿cierto? Porque obviamente si nos pasa algo a nosotros, pues el paciente no va a recibir tampoco la atención oportuna y va a ser mucho más catastrófico porque no solamente va a ser el paciente afectado, sino también el personal. Entonces, tener una inspección, si de entrada se sabe que fue por algo así, siempre tener los elementos de protección personal necesarios para poder brindarle la atención al paciente. En cuanto al tratamiento, realmente, como les digo, si ya el paciente está en paro, seguir pues con el algoritmo que ya conocemos, que ya nos presentaron nuestros compañeros, pero si ya tenemos y sabemos o tenemos una clínica que nos oriente hacia una sustancia en especial, pues podemos administrar el antídoto. Entonces, si es opioides, sabemos que va a ser la naloxona, si son antidepresivos tricíclicos, la cipreptadina o las benzodiazepinas, si es por beta bloqueadores o calcioantagonistas, el glucagón o el calcio intravenoso, si son órganos fosforados, la atropina o el sulfato de magnesio, pero obviamente todo eso pues va a depender. Por acá les traigo publicidad no paga, que es la publicación de toxidromes, aunque pues realmente es difícil porque normalmente los pacientes en el medio en el que estamos no presentan o no consumen una sola sustancia, entonces bueno, pero si bien se puede ser útil como para intentar enfocarlo o intentar definir si fue por una sustancia o si es otra causa la que debemos como buscar. Y ya por acá es como un resumencito de las 5 Ts. Realmente está chévere porque nos habla qué es pues como lo importante, cómo identificarlo y cuál es el tratamiento, que como les digo, uno en momentos como de estrés y de crisis se le olvidan todas estas cosas importantes, entonces para que la guarden y la tengan pues por ahí en el momento en que les toque, pues sea como de ayuda. Y ya como en conclusiones, pues reconocer e identificar que las 5 Ts van a representar unas causas potencialmente reversibles y que por eso reconocerlas va a impactar directamente en la supervivencia de esos pacientes, que la identificación es clínica y simultánea a la reanimación, por lo que no se debe nunca retrasar una maniobra, pues las maniobras de soporte vital avanzado, porque ya se ha demostrado que eso es lo que nos va a garantizar incluso pues la supervivencia del paciente, sumado a las terapias o al tratamiento que requiera según la causa pues de cada paciente. Y en escenarios críticos, pues el manejo empírico precoz puede ser determinante, incluso si no tenemos una confirmación diagnóstica, y que siempre la reanimación de alta calidad sigue siendo el pilar fundamental que nos va a llevar al éxito para la supervivencia de nuestros pacientes. Bueno, eso fue todo. Bueno, gracias Isa. No veo por acá preguntas en el chat, pero igual quisiera saber si alguien de pronto tiene alguna pregunta, si de pronto el doctor Manuel o el doctor Santiago van a intervenir. Bueno, estamos atentos acá.
Qué pena molestarlos. En la caja de preguntas anónima nos dejan una preguntita por acá. Isa, ¿en el paciente con intoxicación se prefiere la lidocaína como antiarrítmico o es indiferente respecto al uso de amiodarona? Dios mío. O si el doctor Manuel o Santiago están acá que nos puedan colaborar. Llama a un amigo, diga. Si llama a un amigo, diga, llama a un amigo. La pregunta está, con todo el respeto, la pregunta está muy gonorrea, pero no mentiras. Lidocaína, sin miedo al éxito. No, ya saben, porque ya en las anteriores se los he dicho, yo voy en contra de la amiodarona por la preparación, porque la infusión es un horror para enfermería y la lidocaína es mucho más fácil de pasar en realidad. Yo sí quiero hacer una aclaración y es que, a ver, si bien Isa les mostró una tabla en la que viene el antídoto para cada sustancia, pues, a ver, no es congruente que usted tiene un paciente en paro, pilas pues, usted tiene un paciente en parada cardiorrespiratoria y esa parada cardiorrespiratoria es, vamos a suponer, por un antidepresivo y resulta que el antidepresivo lo llevó a un bloqueo de canales de sodio y el bloqueo de los canales de sodio lo llevó a una arritmia ventricular. Entonces, como Isa les puso que el antídoto son las benzodiazepinas, entonces vamos a correr a ponerle benzodiazepinas. No, eso no es así. Si la causa del paro es una arritmia, pues tenemos que ir a tratar la arritmia. Y recuerde que las arritmias en el contexto de los pacientes por intoxicación, yo tengo que saber cuál es la causa de la arritmia. O es un bloqueo de los canales de calcio, es un trastorno del potasio, es un trastorno del sodio. Y dependiendo de eso, pues es lo que yo voy a utilizar. Si yo tengo un paciente que se intoxicó con beta bloqueadores, por ejemplo, pues el paciente tiene una bradicardia que con seguridad va a progresar a bloqueo y con seguridad va a progresar a una actividad eléctrica sin pulso o asistolia. Entonces no por eso le va a colocar atropina, ¿cierto? Tampoco, porque pues en realidad habría que, en el contexto del antídoto es el glucagón, derecho. Con los antagonistas también podría ser el glucagón. Para todo lo que tenga que ver con bloqueo de canales de sodio es el bicarbonato. Pero volvemos a lo mismo. Si el paciente está en parada cardiorrespiratoria y usted ve que es un ritmo desfibrilable y estamos sospechando una intoxicación, pues lo más seguro es que el paciente vaya entonces a requerir, para como antiarrítmico, utilice la lidocaína, ¿sí? Pero no vaya a utilizar pues, los otros antídotos, porque los antídotos los utilizamos cuando el paciente no está en paro, porque en realidad los antídotos no están estudiados para paciente en parada cardiorrespiratoria. ¿Entendido? Sí, señor. Bueno, si no tenemos, bueno, por acá nos llegó una pregunta, espérenme. Perdón, quiero aclarar una cosa. En el contexto del paciente con síndrome coronario agudo y de tromboembolia pulmonar, lo que les dijo Isabela es muy cierto. Si usted decide trombolizar al paciente intraparo, yo no les voy a decir aquí si estoy a favor o en contra, porque yo estoy en contra de trombolizar intraparo, porque para mí, de lo que yo he leído y de la evidencia, eso ni sirve ni nada. Pero lo que dificulta es que si usted lo utiliza, sea porque utilice alteplasa o sea porque utilice tenecteplasa, usted tiene que tener en la cabeza de que esa reanimación tiene que ser más de 1 hora. Lo que implica tener a todo un grupo de asistencia 1 hora reanimando. Ahora, no salgan a decir que entonces que el doctor Manuel fue a decir que no reanimen a nadie porque es 1 hora, pues no, pues háganlo. Si lo tienen que hacer, háganlo. Me han tocado pacientes que salen, sí, yo he reanimado pacientes que dándoles 1 hora salen y neurológicamente quedan perfectos. Pero de lo que yo llevo experiencia, solo me ha salido uno solo, perfecto. De resto quedan, si salen, quedan con una lesión cerebral horrorosa. Pero porque, pues bueno, mi concepto es que realmente la evidencia no es que sea fuerte a favor de que eso realmente sí funcione. Hay algunos casos anecdóticos, esos casos anecdóticos son los que están descritos en la literatura y en las revisiones de expertos, en los que se dice se sugiere o se puede considerar la terapia de reperfusión farmacológica intraparo, pero de que sea la panacea y que con eso van a salvar al paciente, realmente no. Ya a gusto de cada quien.
Ustedes saben muy bien que el alteplasa para síndrome coronario agudo y para tromboembolia pulmonar es en infusión, son infusiones largas, entonces por eso usted tiene que trombolizar por varios minutos, incluso hora, un poquitico más de la hora. Si va a trombolizar en el contexto con alteplasa, pues con tenecteplasa es una dosis única, pero pues igual usted no puede pretender que porque lo trombolizo le pasó el bolo de tenecteplasa en un minuto, que eso es lo que uno hace, entonces lo va a reanimar 10. No, así tampoco, porque realmente es una terapia de alto costo. Entonces no vas a botar un medicamento para reanimar 10 minutos a un paciente. Entonces en ese contexto considérelo muy bien, considérelo muy bien. Isabela les explicó muy bien el uso de las imágenes en el contexto de taponamiento o de neumotoras a tensión. Pues eso es cuando usted, el paciente, conoce el diagnóstico previamente, ¿cierto? Cuando el paciente le llega con síntomas y en algún momento durante la atención le hace parada cardíaca. Pero pues si el paciente llega ya en parada cardíaca, pues realmente usted no va a utilizar imágenes salvo el ultrasonido si lo tiene disponible para el diagnóstico. Entonces aquí sí se tienen que llenar mucho de esa semiología básica que nos enseñaron de percutir y auscultar en la medida de lo posible, palpar, mirar, ingurgitación y otras cosas para que usted esté seguro de que el paciente está en el contexto de una condición que requiere una descompresión, sea del pericardio o sea de la cavidad torácica. ¿Listo? Bueno, por acá tenemos dos preguntas. Dice, doctora, buenas noches, muchas gracias. Dice, si no tengo clínica clara de causa, intentar descompresión con aguja de forma bilateral como sospecha de neumotórax frente a una mínima sospecha podría tener algún beneficio en este contexto puntual de RCP. Bueno, hay como medio para entenderla, pues según entiendo, están es como preguntándonos. Oye, vuelvan a leer eso bien que no entendí. Pero Sí, igual el doctor acabó de decir, pues realmente uno se tiene que llenar de argumentos y de la clínica del paciente para yo obrar sobre eso. No es que a cualquier paciente en paro cardiorrespiratorio yo le vaya a hacer le vaya a pasar un tubo a tórax porque puede ser una de las causas, no, realmente uno se llena de argumentos, si el paciente ya estuvo si estaba pues hospitalizado y conocemos la clínica y todo eso y sabemos que es el desenlace más probable que pueda haber tenido por su patología o por su clínica, pues yo voy a orar pues en pro de eso, ¿cierto? Y si tengo los síntomas clínicos, los signos clínicos, perdón, pues sería lo ideal, pero no es que a todo paciente en paro le vayamos a hacer pues a pasar una aguja descompresiva bilateral, porque puede ser una de las causas. Y en cuanto a la otra, ya incluso también el rector Manuel lo contestó, exacto, o sea, lo ideal sería sacar al paciente del paro y una vez ya tengamos retorno de la circulación espontánea, buscar la causa del paro para tratarla y evitar que haya una recurrencia. Pero no es que mientras estemos haciendo masaje vamos a pasar el ecógrafo a ver si es un taponamiento, pues no sería el ideal por lo mismo, porque eso va a retrasar y a interferir en el algoritmo, que en el caso del paciente en paro, lo ideal es seguir el algoritmo, porque si no vamos a tener pérdida de tiempo y eso es ventana y eso es cerebro y es tiempo de circulación, entonces lo ideal sería no retrasar ninguna instancia pues o ninguna maniobra durante el paro. No sé si me equivoqué, pues igual el doctor Manuel me corregirá. No sé si el doctor Manuel quiera también hablar un poquito sobre el tema de la ecografía en el momento del paro o si tiene alguna recomendación dada la práctica clínica. Pues a ver, yo les voy a ser muy sincero, y yo soy amante del ultrasonido, pero yo voy en contra de utilizar el ultrasonido en paro. Por sencillas razones, pues el hecho de que usted encuentre derrame pericárdico no le indica de que sea un taponamiento la causa. El hecho de que usted encuentre, si es que lo encuentra, un ventrículo derecho de igual tamaño o de mayor tamaño que el izquierdo, tampoco le está diciendo con certeza de que es una embolia pulmonar. Buscar la ausencia de sliding o el punto pulmonar para ver si es un neumotórax, pues para eso el paciente tiene que tener pulso y tiene que tener movimientos respiratorios, entonces usted no lo va a ver. Entonces eso es, yo sé que eso es muy lindo, eso suena
hermoso, en las guías lo ponen y todo el mundo es feliz haciendo ultrasonido y el paro, pero realmente eso es engorroso y no van a saber tomar decisiones, y les soy muy sincero. Cuando usted tiene un paciente en parada cardiorrespiratoria que usted no lo conocía previamente, ahí se tiene que pegar desde la semiología y la historia clínica. Ahí no tiene más de dónde. Listo, doctor, muchísimas gracias. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta, el doctor Santiago quiera anotar algo o algo más. No, yo solamente felicitar a Isa, que muy buena charla, que es un tema muy difícil de abarcar y todo, pero me pareció súper bacana la presentación. Sí, muchas gracias, Isa.